Un oyente, muy fan del Cosmer, de Brandon Sanderson, nos ha planteado un reto que es casi una pregunta existencial. La pregunta del millón. Oye, ¿tenemos algo así de bestia, de esa escala en español? Y la respuesta, para nuestra alegría, es un sí rotundo. Se llama el Continuous Nexus, un proyecto que lleva en marcha desde 2012, de la mano de un autor llamado Tolmar Her. Eso es. Así que hoy, con la guía de lectura oficial y un análisis muy bueno de Al Amanecer Net, vamos a intentar, vamos a mapear este territorio. Es un reto fascinante. Pero creo que antes de poner el primer pie en ese mapa, hay que hacer una advertencia importante. Adelante. Algo en lo que ambas fuentes insisten mucho. La tentación de buscar el equivalente al Cosmer es inmediata, pero sería un error. Ya. El Continuous Nexus juega en la misma liga en cuanto a ambición, sí, pero es un deporte completamente distinto. Su ADN es mucho más oscuro, trágico y con una carga filosófica que te deja pensando un buen rato. O sea que no busca imitar. No, para nada. Construye con otros ladrillos. Vale, me gusta ese punto de partida. No venimos a comparar, sino a descubrir. Entonces, ¿cuál es el primer ladrillo? Pues el cimiento de todo. ¿Por dónde empezamos a entender esta catedral? Porque la primera palabra que aparece por todas partes no es universo. No. Es multiverso. Y eso ya cambia todas las reglas del juego. Cambia todas las reglas. Es el pilar maestro de toda la estructura. Aquí la historia no es una flecha que va del punto A al punto B. A ver. Imagina más bien un tapiz tejido con hilos que son líneas espaciotemporales. Realidades que coexisten, se rozan y a veces chocan de forma catastrófica. La filosofía del uroboros cósmico. La serpiente que se muerde la cola. Exacto. La historia se pliega sobre sí misma y los finales de una era son a menudo la causa oculta de los inicios de otra. Espera, eso suena increíblemente complejo. Si la historia se pliega sobre sí misma, si todo está conectado de una forma tan cíclica, ¿cómo demonios se supone que alguien entra ahí? Parece un lío, ¿verdad? ¿No corres el riesgo de empezar por el capítulo 50 de una historia que no entiendes? Me parece una barrera de entrada altísima. Pues ahí está la genialidad de su diseño, y es contraintuitivo. ¿Ah, sí? Precisamente porque es un multiverso, no hay un orden de lectura obligatorio. Es su mayor acierto. Vale, eso es interesante. Cada saga, y hay unas cuantas, está diseñada para funcionar como una unidad narrativa autónoma, con su propio arco, sus personajes y su conclusión. Puedes leer una saga entera, disfrutarla como una historia completa y quedarte ahí. O sea que puedo elegir una saga por la portada o la sinopsis y empezar sin miedo. ¿No hay ninguna letra pequeña? Solo una, que la guía oficial deja muy clara. A ver. La saga Caos y Oscuridad es la secuela directa de La Pureza. Es así que hay que leerla en orden. Pero para todo lo demás, tienes libertad absoluta. Vale. Puedes empezar por la fantasía oscura de Crónicas de Acheron o saltar a la ciencia ficción con toques de terror de Leyendas del Sol Negro. Es una doble puerta, ¿sabes? Entiendo, una para el lector casual y otra para el completista. Una para el que quiere una buena historia y otra para el que quiere la inmersión total y dice, vale, ahora quiero ver cómo se conectan los cables por detrás. Y vaya si hay cables que conectar. La escala es abrumadora. Uf. Las fuentes hablan de más de 35 novelas publicadas y el artículo más reciente, de enero de 2026, ya sube la cifra a 39. Una barbaridad. Para que la gente se haga una idea, las principales son Crónicas de Acheron, Mesías Rojo, Leyendas del Sol Negro, La Pureza, Caos y Oscuridad. La senda de las estrellas. Y Llama y Ceniza. Y encima es un proyecto vivo, que sigue creciendo con nuevas series anunciadas. Exacto, es un ecosistema narrativo en plena expansión. No es una obra acabada y fosilizada. Vale, y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Porque si cada saga es una puerta de entrada, eso significa que no están puestas al azar. No, claro. El artículo de Al Amanecer Net dice algo que me ha llamado mucho la atención. Que cada saga tiene una función específica dentro del gran diseño. Totalmente. Es una arquitectura. No es una simple acumulación de libros, es una arquitectura pensada. Es una arquitectura. Y si la analizamos, vemos el plano. Por ejemplo, Crónicas de Acheron. La que recomiendan para empezar. La guía la recomienda como punto de partida cronológico, no obligatorio. Y su función es clara, presentarnos un mundo en un estado de retrodecadencia. Retrodecadencia. Sí, imagina una ambientación casi victoriana, pero donde la tecnología está en declive. Hay plagas, y la sociedad se aferra a un orden decadente. Vale.
Su función es establecer el tablero moral y político inicial. Te muestra las reglas de un mundo justo antes de que el multiverso venga a romperlas en 1000 pedazos. Entiendo, es como enseñarte la foto de familia feliz justo antes de contarte la tragedia. Exactamente. Te presentan una sociedad con sus tensiones, sus noblezas y sus miserias para que duela más cuando todo salte por los aires. Vale, y después de esa fantasía oscura, ¿a dónde nos lleva? Pues a un lugar radicalmente distinto. La siguiente pieza funcional clave es Leyendas del Sol Negro. Ajá. Y esto es un salto sin red a la ciencia ficción militar con tintes de horror cósmico. Vaya cambio. Estamos en la galaxia Exodus, con mechas, flotas espaciales y una guerra a gran escala. Su función es introducir una de las reglas más crueles del multiverso. ¿Qué es? Viajar entre realidades, saltar de una línea temporal a otra, tiene consecuencias terribles. El multiverso no es un patio de recreo, es un sistema que se defiende, y cada intromisión deja una cicatriz. O sea que pasamos de una especie de fantasía decadente a una space opera con horror Lovecraftiano. El cambio de registro es brutal. Me gusta que no se acomode en un solo género. Y luego, por lo que veo en la guía, llega la pureza y le da otra vuelta de tuerca a todo. La pureza es, para mí, donde el corazón filosófico de la obra empieza a latir con más fuerza. ¿Por qué? Da un salto a un futuro remotísimo, casi irreconocible, y explora una idea muy inquietante, que el orden absoluto puede ser mucho más aterrador que el caos. Vaya. En esta saga, el enemigo no es un monstruo con tentáculos ni un ejército invasor. El verdadero enemigo es la renuncia voluntaria a la conciencia crítica. ¿Cómo? El sometimiento a un dogma que promete paz y seguridad a cambio de que dejes de pensar, de sentir, de ser un individuo. Wow, eso es denso. Y me imagino que todos estos hilos, el mundo decadente de Aquerón, las cicatrices del multiverso de Sol Negro y la tiranía del orden de la pureza, tienen que chocar en algún momento. Y lo hacen. Esa es la función de caos y oscuridad. La fase de colisión. Es la saga donde las profecías, los ecos y las consecuencias de todo lo anterior convergen y estallan. Las dimensiones se desgarran, las reglas se rompen. Y de ahí nace. De ese cataclismo nace lo que llaman la realidad rota, un estado del multiverso conocido como Eternum. Es el momento en que te das cuenta de que todo lo que has leído antes no eran historias separadas, Sino la mecha. sino la mecha que conducía a esta explosión. Y entiendo que las sagas que vienen después, como La Senda de las Estrellas, ya no tratan de la explosión, sino de vivir entre los escombros. Exactamente. Exploran las consecuencias, cómo se sobrevive en los márgenes de un universo fracturado. Interesante. Y luego hay una última pieza en esta arquitectura que es fascinante. Las historias del nexo. ¿Eso qué es? Son relatos cortos, autoconclusivos, ambientados en lugares que nos resultan familiares, a menudo contemporáneos. Su función es brutal. Filtran el multiverso en nuestra realidad. De repente, el conflicto cósmico no es algo que pasa en galaxias lejanas con nombres extraños. Claro. Puede estar latente en una conspiración en Wall Street, en una secta en los Alpes. Eliminan la distancia emocional. Vale. Tenemos sagas que son como planetas separados, cada uno con su órbita, su clima. Pero si no chocan hasta mucho más tarde, ¿qué es lo que nos hace sentir que pertenecen al mismo sistema solar desde el principio? Esa es la pregunta clave. ¿Cuál es el pegamento de todo esto? Las fuentes apuntan a una palabra: linajes. Sí, pero es vital entender qué significa linaje en este contexto. No estamos hablando de árboles genealógicos para colgar en la pared. ¿Entonces? El artículo los define de una forma mucho más poética y terrible. Son vectores de destino o portadores de memoria. Explícame eso. Son como corrientes de sangre que arrastran las consecuencias de decisiones tomadas siglos o incluso milenios atrás. Pertenecer a un linaje no es una cuestión de herencia, es una cuestión de carga. A ver, necesito un ejemplo para entender esto bien, porque la idea de familias con poderes o destinos especiales es un clásico de la fantasía. Claro, el ejemplo primordial es el linaje Kev. Todo empieza con una mujer, Isabella Kev, en la época de Aquerón. Ok. Tras un suceso, su sangre queda marcada por algo que no es de su realidad, y esa marca se transmite a sus descendientes. Pero aquí viene el giro. A ver. Sus descendientes no son una estirpe de reyes o magos destinados a dominar el mundo. Su único objetivo, generación tras generación, es sobrevivir.
Sobrevivir. Sí. Y esa lucha desesperada por la supervivencia, por pasar desapercibidos, los convierte, irónicamente, en un punto de fricción constante para las grandes fuerzas que mueven los hilos del multiverso. Son la china en el zapato de los dioses. O sea que no es un don, es una diana que llevan pintada en la espalda. Exacto. Eso lo cambia todo. En el Cosmere, ser un nacido de la bruma es un poder, casi un superpoder, que te pone por encima de los demás. Claro. Dante es como estar maldito. Es una inversión total del tropo del elegido. Por eso, el artículo de Al Amanecer.net insiste tanto en que en el Continuous Nexus no hay linajes elegidos. Si no, Hay linajes expuestos, utilizados y con una frecuencia desoladora, sacrificados por poderes que operan a una escala que a los humanos se nos escapa. qué duro. Otros ejemplos son la estirpe genética de Nimrod, que se remonta a una semilla primordial, o incluso casas nobles históricas como los Sforza o los Medici. No, salen. Sí, y aquí no son un guiño, representan cómo el poder político y económico también moldea el destino a escala cósmica. Y luego tienes a los Kurgan, una casta de guerreros cuya lealtad absoluta los convierte casi en un anticuerpo del sistema. Entiendo. Los linajes son el esqueleto invisible que conecta todas estas historias. No es lo que pasa en la superficie, sino las corrientes profundas que lo arrastran todo. Eso es. Y eso nos lleva al núcleo de la cuestión. ¿Cuáles son esas grandes fuerzas que utilizan a estos linajes como peones? ¿Cuál es la metafísica de este lugar? Aquí es donde nos metemos en el corazón filosófico y, francamente, más oscuro de la obra. Vamos a ello. Hay dos fuerzas primordiales en conflicto, pero no son el bien y el mal. Olvidémonos de esa dualidad. Vale. Por un lado está el exo. Es fundamental entender que no es magia. ¿Qué es entonces? Es la manifestación del orden absoluto, de la estructura, de la memoria cósmica. Es la fuerza que intenta que el multiuniverso no se desmorone, que las leyes físicas se mantengan. Suena como una fuerza positiva, ¿no? El orden, la estructura. En apariencia. Pero su uso tiene un coste y es altísimo. No es un coste físico, no te cansa ni te deja sin energía. El artículo lo llama un coste ontológico. Ontológico. Esa es una palabra muy académica para un podcast. Tradúcemelo. Tienes razón. Digámoslo de otra forma. Es un coste para tu ser. Para tu ser. Usar el exo o alinearte con él te va borrando como individuo. Te disuelve en el gran sistema. Es como si una gota de agua, con su forma única, cayera al océano. Sigue siendo agua, pero ha perdido todo lo que la hacía ser esa gota. Te anula. El exo preserva el todo a costa de aniquilar la parte. El orden preserva, pero también encorseta. Te obliga a encajar en el patrón, te roba el libre albedrío. Vale, ahora lo pillo. Es una cárcel perfecta. ¿Y qué hay en el otro extremo? Si no es el mal, ¿qué es? En el otro extremo está el Jabal. Y tampoco es el mal en el sentido clásico, es la entropía consciente. Entropía consciente. Es una fuerza que busca activamente corroer el orden, desmantelar las estructuras, romper las leyes. Su lógica es que solo en el caos absoluto puede existir la verdadera libertad. Claro. Y para alcanzar esa liberación no le importa el sufrimiento incalculable que pueda causar. Es la filosofía de quememos el bosque para que las semillas puedan brotar de nuevo. Sin importar quién se queme en el proceso. Exacto. Tenemos una fuerza que te anula para preservar el sistema y otra que quiere destruir el sistema para liberarte aunque te aniquile en el proceso. No hay escapatoria fácil. No hay un bando bueno al que aferrarse. Es una elección terrible. Esa es la tragedia fundamental del Continuous Nexus. Y el choque inevitable entre estas dos fuerzas absolutas tiene un nombre. La conjunción infernal. Suena mal. Las fuentes no lo describen como una gran batalla final con ejércitos, sino como un cataclismo metafísico. Es la fusión violenta de realidades incompatibles, el colapso de múltiples líneas temporales en un único punto. El momento en que todo se rompe. Es el momento en que el tejido de la realidad se desgarra por completo. ¿Y el resultado de ese desgarro es Eternum? ¿La realidad rota que mencionaste antes? ¿Qué es exactamente? ¿Un planeta? ¿Una dimensión? No es un lugar, es un estado. El estado de estar roto del multiverso. Es una herida que no cicatriza, donde las leyes físicas y la causalidad son inestables. Vaya tela. Las fuentes describen que en su centro se encuentra el ojo del caos. Y aquí viene lo terrorífico. No es un agujero negro normal, es un agujero negro consciente. Un momento.
¿Un agujero negro consciente? Sí, ¿Estamos hablando de una deidad cósmica o de una ley de la física que ha desarrollado voluntad propia? Porque eso es terrorífico a otro nivel. los textos juegan con esa ambigüedad. No solo devora materia y luz, sino que distorsiona activamente la realidad a su alrededor. Es la entropía convertida en una entidad con voluntad. ¡Qué bestia! La implicación es que el multiverso no tiende al equilibrio, como en muchas otras obras de fantasía. Tiende a ciclos de construcción, colapso y reconfiguración dolorosa. Toda victoria es provisional. Y todo orden está condenado a fracturarse. Es una visión mucho más pesimista y, en cierto modo, más acorde con las leyes de la termodinámica del mundo real. Bueno, haciendo un resumen de este viaje que ha sido intenso, tenemos un multiverso literario en español de una ambición descomunal, Desde luego. con un tono mucho más oscuro y filosófico de lo que uno podría esperar, y con una estructura que, sorprendentemente, es muy acogedora para el nuevo lector, Sí. al tiempo que promete una profundidad casi infinita para quien decida sumergirse de verdad. Y ese es su mayor gancho a largo plazo. El multiverso recuerda las decisiones de un personaje secundario en una saga de fantasía pueden tener ecos que siglos y galaxias después provocan la caída de un imperio en una saga de ciencia ficción. Claro, Eso convierte la relectura en una experiencia completamente nueva. La recompensa no es solo terminar la trama, es empezar a ver los hilos de la arquitectura invisible que lo conecta todo. entonces para la persona que nos planteó la pregunta, creo que el mensaje es claro. Si disfrutas del world building a gran escala del Cosmer, el Continuous Nexus no es un reemplazo, ni un clon. No, en absoluto. Es una invitación a explorar otra forma radicalmente distinta de concebir un multiverso, una propuesta coherente, brutalmente honesta con sus consecuencias y que, para colmo, sigue viva y expandiéndose. Exacto. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final. Una que los propios textos exploran sin dar respuestas fáciles. A ver, Si en este multiverso el orden absoluto del exo te roba tu identidad y la libertad caótica del cabal conduce a un sufrimiento devastador, ¿dónde narices reside la verdadera libertad? ¿O es que cada elección, en última instancia, no es más que una forma diferente de sacrificio para mantener en pie un día más el tejido de lo real?